Como pueden ver la imagen del sistema solar, donde apreciamos principalmente nuestro planeta, el planeta Tierra, donde vivimos, habitamos, estudiamos, y hay un orden espectacular de interacción entre planetas. Se mueven todos, pero ninguno se choca. El tiempo de órbita prácticamente es invariable para cada planeta. Y vamos a ver en esta clase de que evidentemente las fuerzas con las cuales interactúan son entre ellas y se logra un equilibrio muy interesante. Bien, siempre el hombre se ha preguntado ¿cuál es la forma de nuestro sistema solar? Ha habido dos teorías principales. Una, llamada la teoría geocéntrica. La teoría geocéntrica que afirma que el centro del sistema solar es o está en nuestro planeta, el planeta Tierra. Está en el centro del sistema planetario. Aquí está la Tierra y en torno a la Tierra están girando los demás planetas y por supuesto también está girando el Sol. Otra teoría afirma que el centro o en el centro del universo está el Sol. Y en torno al Sol están girando los planetas, el primero en su órbita correspondiente, el segundo y en tercer lugar nuestro planeta. Entonces, ¿cuál será la teoría correcta? ¿La teoría geocéntrica o la teoría heliocéntrica? ¿Alguna opinión de los presentes? ¿Escucho? Heliocéntrica. ¿Cuál es lo correcto? Heliocéntrica. La teoría heliocéntrica. Muy bien, muy bien. Vale su respuesta. Dicen las señoritas la teoría heliocéntrica. Los varones no se han manifestado, pero bueno, Lo dije, heliocéntrica igual. ya veremos. Bien. En la Biblia hay un texto bíblico que se encuentra en Josué 12, del 12 al 13, la primera parte. Entonces Josué habló a Jehová en el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Está en Josué 10, 12 al 13. Entonces, claro, el pensamiento de ese tiempo decía, si el sol se paró, entonces el sol está moviéndose en torno a la tierra. Dice aquí, el sol se paró. Si el sol se paró y la luna se paró, el sol se detuvo y la luna se paró. Entonces, por supuesto, el pensamiento también de la iglesia era de que la teoría correcta referente al movimiento de los planetas, teoría heliocéntrica. No, dice Galileo, la que gira en torno al Sol es la Tierra, no el Sol. Y bueno, daba sus explicaciones. Entonces, la iglesia de ese tiempo le consideró a Galileo: oye, Galileo, si la Biblia dice que el profeta oró y el sol se paró, entonces el sol está girando y no la tierra. Pero Galileo explicaba su propia teoría, seguramente con ejemplos de que era lo contrario. Como Galileo no se retractó, entonces Galileo fue excomulgado de la iglesia. Aquí, altre censure di proposizione galileane. La censura a la proposición de Galileo. Eso entonces, como ven, sucedió el 24 de febrero del año 1616. 24 de febrero del año 1616. 2020 menos 1600
16. ¿Cuántos años? ¿404 años? Hace 404 años, más o menos. Y aquí está el texto. El Vaticano sacará a la luz los actos del proceso Galileo Galilei, que se encuentran en el archivo secreto Vaticano, en una exposición titulada Lux in Arcana, que se inaugurará en febrero del 2012 en los museos capitolinos de Roma, y que se expondrá ante el público más de 100 documentos del archivo. Así la exposición mostrará los documentos del antiguo Santo Offici y el índice del proceso científico pisano que defendió que la Tierra giraba alrededor del Sol. O sea, era eso. Galileo fue condenado por herejía a causa de esta teoría en el siglo XVII. Asimismo, la muestra expondrá el documento en el que Galileo abjura de estas conclusiones en el convento de los dominios de Santa María, etcétera, etcétera. Entonces, Galileo, por pensar de esa manera, fue excomulgado de la iglesia. Ahora, claro, ya han pasado 400 años, ya ustedes están pensando como Galileo, que la que gira es la Tierra y no el Sol. Bueno, vamos a seguir entonces con el tema. Si la Tierra gira en torno al Sol, ¿cómo gira la Luna? ¿Cómo sería el movimiento de la Luna? Entonces aquí está la órbita terrestre, el Sol, dando una órbita elíptica. Si la Luna gira así, entonces el movimiento de la Luna con respecto al Sol sería de esta manera. Si está girando así, este es el movimiento de la Luna. Pero la Luna no se detiene, está avanzando. Entonces hará esta curva que se llama epicicloide. Sería el movimiento de la Luna en torno al Sol. Lo propio aquí. Si el Sol, o si la Tierra fuera el centro del universo, los planetas harían este tipo de movimiento en torno a la Tierra. Aquí está la Tierra como centro del universo. Ahí se tiene la Tierra. ¿Cómo se mueve la Luna? La Luna se mueve en órbitas circulares en torno a la Tierra. Este círculo que estoy dibujando con color azul sería el movimiento de la Luna. Y estas curvas epicicloides serían el movimiento de los planetas. Así que sería eso. Entonces, la Iglesia decía lo contrario. Bien. Sigamos entonces. ¿En qué año Cristóbal Colón llegó a descubrir América? En 1492. Aquí tenemos una foto de un viaje de Cristóbal Colón saliendo desde el continente europeo. Cristóbal Colón era el hijo de un navegante portugués o italiano, y tenía este proyecto de ir a surcar buscando las Indias para hacer comercio. El proyecto evidentemente contemplaba la construcción de las naves, las carabelas, y por supuesto de gente preparada. El gobierno de Portugal negó esta posibilidad por no tener presupuesto, pero sí el gobierno de España, Reina Isabel la Católica, aprobó el proyecto y Cristóbal Colón surgió pensando que estaba yendo a las Indias. En ese año, 1492, ni siquiera se sabía que la Tierra era esférica, no lo sabía. Entonces Cristóbal Colón llega y desembarca primeramente en San Salvador. Entonces, por esos motivos, imagínense que alguien en esos tiempos, que ni se conocía que la Tierra era esférica, que alguien diga que la Tierra gira en torno al Sol, está loco, o como Galileo, este es un hereje. Y también, en los tiempos bíblicos,
Ese texto bíblico fue escrito unos 500 años antes de Cristo. Si el autor bíblico hubiera puesto, el profeta oró y la tierra se paró, nadie lo entendía. Ahora, yo pregunté al principio, ¿quién se mueve? ¿El sol o la tierra? Algunas compañeras dijeron la tierra. Pero yo les pregunto, esta mañana, a las 4 de la mañana, toda la ciudad estaba oscura. La ciudad estaba oscura. Pero a las 6 de la mañana empezó a iluminarse. ¿Por qué? Porque el sol empezó a salir por el sector este, por lo que se llama en nuestra ciudad el naciente. Al mediodía el sol estaba sobre nuestras cabezas. Y ahora ya está pasando y en la tarde se va a mover. Entonces, por eso que evidentemente también es correcto decir que el sol se mueve. Entonces, estas dos fueron las dos teorías. Vuelvo a preguntar. La primera, que es una teoría del modelo geocéntrico, y la segunda del heliocéntrico. Entonces, la respuesta de ahora es, ¿cuál dicen? ¿Cuál es la correcta? Una vez más les pregunto. ¿El modelo geocéntrico es de la izquierda o el heliocéntrico? El heliocéntrico. Heliocéntrico. Ya. Heliocéntrico. Bien, yo voy a explicar. Jóvenes, yo quiero comentarles que yo vivo en el planeta Tierra. Entonces, aquí puedo marcar un eje de coordenadas, lo voy a hacer con color rojo. Aquí marco un eje de coordenadas. El eje X, el eje y el eje Z. Ahí está. Aquí marco el eje X. Aquí voy a marcar el eje Y. Y aquí el eje Z. El eje Z. Bien. Cuando vemos pasar un helicóptero por el espacio, decimos, el helicóptero se mueve, y no la Tierra. Entonces, cuando estamos fijando como sistema de referencia el eje X, Y y Z, como he marcado en la Tierra, entonces, evidentemente, el Sol se mueve. Esta mañana, tempranito, seguramente nosotros estamos aquí. El Sol estaría por el este. El Sol. Aquí está el Sol. El Sol estaría por aquí. Voy a dibujarlo. El Sol estaba aquí. No lo veíamos. Pero empezó su movimiento. Empezó a moverse por aquí. A las 10 de la mañana el Sol estaba por acá. Al mediodía estaba aquí donde está. Era la otra órbita, no importa. Era esta órbita. Esa órbita. Ya. Estaba por acá el Sol a las 4 de la mañana. Nadie lo veía. A las 6 de la mañana ya lo vimos por acá. ¿Por qué? Porque estamos en la Tierra. Al mediodía estaba sobre nuestras cabezas. En este momento está por acá. O sea, sigue su trayectoria. Sigue su trayectoria. En este sentido. Eso digo porque nosotros, o sea, nosotros como personas, estamos
Aquí. Aquí estamos. Está, digamos, un varón, sus manos y sus pies. Estamos en la Tierra. Nuestro sistema de referencia es la Tierra, entonces evidentemente el Sol se está moviendo. Y cuando llegue a las 7 o las 8 de la noche, el Sol seguirá su trayectoria, y cuando esté por aquí a las 9 de la noche ya no lo vamos a ver. Y mañana otra vez se repite la historia. Entonces, todo depende del sistema de referencia. Si ponemos como sistema de referencia la Tierra, como he puesto yo, entonces sí, el Sol se mueve. Este muñequito verde que he dibujado, si lo pueden ver, somos nosotros. Yo, por ejemplo, estoy ahora en mi casa. Y esta mañana vi que el Sol salía por aquí, por el este. Al mediodía estaba por acá. Ahora está por acá a las 3 de la tarde y luego se va a entrar. Depende del sistema de referencia. Ahora, imagínense, ahora sí, como tomamos como sistema de referencia la Tierra, si pasa un avión, aquí voy a dibujar no se ve muy bien ese color, con este color. Si pasa un avión, ¿no? Aquí volando, aquí es su ala, la otra ala. Si pasa un avión, decimos nosotros, el avión se mueve. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de referencia es la Tierra y aquí está su velocidad del avión. Pero cuando el Sol pasa también con velocidad, decimos, no se mueve el Sol. Y ese es un error de interpretación. Por eso digo, si tomamos como sistema de referencia la Tierra, decimos, por supuesto, con absoluta verdad, de que el avión se mueve cuando pasa un avión volando, porque además escuchamos el zumbido de su motor. Pero cuando pasa el Sol y está alumbrando, decimos, no, el Sol no se mueve. También se mueve, porque estamos tomando como sistema de referencia la Tierra. Entonces, esto es correcto. Esto es absolutamente correcto decir de que la Tierra o el Sol gira en torno a la Tierra. Es una afirmación que está muy bien. Por supuesto, también se puede tomar como sistema de referencia el Sol. Entonces, en este caso, si tomamos como sistema de referencia el Sol, aquí está el eje X. Aquí está el eje Y. Y aquí está el eje Z. Otra vez, voy a anotar los ejes. Aquí está el eje X. Aquí está el eje Y. Y aquí está el eje Z. Ahí están los ejes de referencia. X horizontal, Y vertical y Z saliendo del plano. En este caso sí, ahora sí, veríamos a la Tierra que está girando en torno al Sol. Si viviríamos en el Sol, imagínense, bueno, aquí vamos a dibujarnos. Con otro color. Con este verde. Sí, viviríamos en el Sol aquí está una persona, que sea un varón, viviendo en el Sol. Si vivimos en el Sol, entonces evidentemente veremos que la Tierra está girando. Y la Tierra estaría, ¿dónde está? Estaría por acá. La Tierra. Voy a hacerlo con este color. Aquí estaría la Tierra. La Tierra está moviéndose por esta órbita. En este momento está aquí con la Luna. Y luego se pasa, está por aquí. La Tierra estaría girando. Al que dice que la Tierra gira en torno al Sol, se está imaginando que vive en el Sol. O sea, esto también entonces es correcto. Todo depende del sistema de referencia. Por ejemplo,
¿Quién se mueve? ¿El tren o la estación? Para el que está parado en la estación, se mueve el tren, porque le ve venir y le ve alejarse. Pero para el maquinista se mueve la estación, porque no la ve, luego la ve y no el tren. Entonces, en resumen, jóvenes, ambas teorías ahora son correctas. Ahora, ¿qué pasó con Galileo? Galileo fue excomulgado por pensar esta teoría segunda. El Papa Juan Pablo II, que llegó a Bolivia, creo que hace 30 años, dándose cuenta de ese detalle que fue en el año 2012, entonces anuló esa excomunión. Anuló esa excomunión. Bueno, tanto el Papa como Galileo están muertos, ya no sé si se han enterado, pero ya eso ha sido, ¿qué digo?, solucionado. Bien, entonces ambas teorías son correctas. La teoría geocéntrica o heliocéntrica, porque ahora se sabe que depende del sistema de referencia. Ahora, el hecho de que en la Biblia diga que el profeta oró y el sol se paró, evidentemente el sistema de referencia era la Tierra. Eso tampoco es un error, ni es una falsedad, simplemente que no se podía explicar hace 400 años, pero ahora perfectamente sí. Entonces, para no complicarse con estos movimientos, apareció otro físico llamado Johannes Kepler en 1609. En 1609, algo más de 400 años. Y en base a mediciones estableció algunas leyes que aclaran cómo estudiar el movimiento de los planetas. Nos aclaran cómo estudiar el movimiento de los planetas. Y estableció 3 leyes que se llaman las leyes de Kepler. La primera ley establece que los planetas describen órbitas elípticas en torno al Sol. Ustedes pueden ver aquí una órbita elíptica en torno al Sol. Una elipse es una curva que tiene básicamente 2 focos. Una curva es una elipse que tiene aquí un foco, como centros. Si la distancia entre focos es 0, se vuelve circunferencia. Entonces, Kepler estudió y dijo, la trayectoria que siguen los planetas en torno al Sol es una elipse. Y el Sol se encuentra en uno de los focos. Esta es la primera ley de Kepler. Los planetas describen órbitas de forma elíptica en el Sol, con el Sol ubicado en uno de los focos de la elipse. Los resumo. Los planetas se mueven en torno al Sol describiendo órbitas elípticas. Claro, esto es más fácil de estudiar una elipse que estudiar una episicloide. Si se quiere estudiar el movimiento de un planeta, se estudia una elipse. Porque si no, cuando se toma a la Tierra como centro del universo, entonces los planetas se moverían con estas curvas episicloides. Y es mucho más difícil estudiar una curva episicloide de un planeta que una elipse. Por eso Kepler estableció esa primera ley que lleva su nombre, las leyes de Kepler. La segunda ley de Kepler dice que cuando un planeta se está moviendo en un determinado tiempo, que se puede considerar, por ejemplo, aquí pondré, en un tiempo delta t. En el tiempo delta t avanza esta distancia. Entonces, aquí está el radio vector, el radio vector del planeta. Este radio vector. Este radio vector, entonces desde ahí, ha avanzado esta distancia 1, t sub 1, hasta aquí. De modo que se forma un área, el área pintado con color rosado, cuando está en un lugar alejado del Sol. Y en cualquier sector, podría ser cuando esté aquí,
En el mismo tiempo avanzará hasta aquí. O cuando está aquí. En el mismo tiempo avanza hasta aquí. Entonces, Kepler hizo sus mediciones considerando el mismo tiempo, delta t, avanza una distancia mayor cuando está cerca del Sol. Eso también significa que la velocidad con que se mueve no es la misma. La velocidad es mayor del planeta cuando está próxima al Sol y menor cuando está alejada del Sol. Entonces, se forma un área, el área 1 y el área 2. Kepler estableció que las áreas barridas por el radio vector que une al centro del planeta con el centro del Sol son iguales en lapsos iguales de tiempo. Como consecuencia, cuanto más cerca está el planeta del Sol, más rapidez se mueve. Entonces, estableció que área 1 es igual al área 2. Básicamente, esa es la segunda ley de Kepler. El área 1 es igual al área 2. El radio vector que une al Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Con eso se puede también ver que la velocidad es diferente. Mayor velocidad será en la proximidad del Sol que en los lugares más distintos. Es la segunda ley de Kepler. Son tres. La tercera ley de Kepler establece una relación del radio de órbita con el periodo. Por ejemplo, aquí está el planeta 1. Este planeta 1 tiene un radio R1, que está aquí. Y el tiempo que tarda en dar una vuelta es el tiempo 1. El planeta 2, que está aquí. El radio, que está marcado con rojo, es el radio 2, más grande. El tiempo que tarda en dar una vuelta, es el tiempo 2. En el caso terrestre, la Tierra tarda 1 año en dar una vuelta en torno al Sol. Entonces, Kepler estableció que hay una proporción de los periodos, que está aquí. Voy a pintar con color rojo. El cuadrado del periodo es proporcional al cubo. Eso es. O sea, del planeta 1 sería el periodo o el tiempo que tarda el planeta 1 en dar una vuelta en torno al Sol al cuadrado sobre el radio de ese planeta 1 elevado al cubo es proporcional al tiempo que tarda el planeta 2 en dar una vuelta al Sol al cuadrado con relación al cubo de su radio respectivo. Entonces, la tercera ley de Kepler establece que los cuadrados de los periodos de los planetas son proporcionales a los cubos de los radios respectivos. Los cuadrados de los periodos de los planetas son proporcionales a los cubos de los radios respectivos. Estas son las tres leyes de Kepler que simplifican en alguna medida el estudio del movimiento de los planetas. Son tres leyes. La primera ley de Kepler. Los planetas describen órbitas elípticas en torno al Sol. Los planetas describen órbitas elípticas en torno al Sol y el Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse. La segunda ley. El radio vector que une al Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. El área 1 es igual al área 2. Y la tercera ley de Kepler que establece que los cuadrados de los periodos son proporcionales a los cubos de los radios entre planetas. Los cuadrados de los periodos son proporcionales a los cubos de los radios de los planetas.
Muy bien. Veremos ahora la anécdota de Newton. Cuando Newton estudiaba, ahora vamos a entender perfectamente esto, habían algunas enfermedades. Y cuando había enfermedades, decretaban la suspensión de clases y los estudiantes se quedaban en casa. En este caso, con la pandemia, no solamente estudiantes, todo el mundo es que se quedó en casa. Nadie podía ir a la escuela, al trabajo, a nada. En ese caso, Newton también en un tiempo de suspensión de clases estaba en su casa. Pero Newton siempre pensaba, y la anécdota cuenta que Newton estaba seguramente sentado y estaba viendo un árbol de manzanas. Cuando ve caer una manzana, él ya sabía que para que un cuerpo se mueva, tiene que haber una fuerza. Tenía que haber una fuerza aquí, una fuerza con la cual cae la manzana. Una fuerza. Y se pregunta, ¿quién hace la fuerza? ¿La tierra o la manzana? ¿Ustedes qué dicen? Cuando una manzana cae, ¿quién hace la fuerza? ¿La tierra o la manzana? Y si la manzana cae a la tierra, la luna también cae. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Es verdadero. La explicación es la siguiente. La manzana, inicialmente, la manzana inicialmente estaba aquí, vamos a poner, con velocidad igual a 0. Velocidad igual a 0. Imagínense ustedes levantando un objeto con velocidad igual a 0. Entonces, cuando experimenta esta fuerza de atracción, Newton empezó a pensar, ¿y qué tal si en lugar de ser una manzana pequeñita, fuera una manzana grande? Imagínense si fuera, voy a intentar dibujar, una manzana grande. Una manzana grande. Y una tierra más pequeñita. En ese caso, la tierra sería atraída con una fuerza por la manzana. Entonces Newton estableció que esa fuerza depende de la manzana y depende de la tierra. Depende de ambas. Entonces, si hay una fuerza, esta flecha lila, hay una fuerza de atracción hacia la tierra, también, ¿por qué? Porque la manzana no es más que una masa. La luna es otra masa. Entonces la luna también tiene esta fuerza de atracción. Así como la manzana es atraída por la Tierra, la luna también es atraída por la Tierra. ¿Pero por qué no cae? Porque la velocidad de la manzana, de la luna, perdón, no es 0. La velocidad de la luna no es 0. Ahora, si no hubiera la fuerza de atracción con la cual la luna cae a la Tierra, la luna seguiría su trayectoria saliéndose por la tangente y se iría seguramente a otro planeta. Si no hubiera esta fuerza verde de atracción, la luna se sale. ¿Por qué no cae? Porque la velocidad, por supuesto, es diferente de 0. Si fuera 0, cae. Entonces, la respuesta correcta es que, evidentemente, la luna se comporta como cayendo a la Tierra. Por ejemplo, si aquí tenemos un cuerpo, cualquiera, una masa M, y esta masa se le da cierta velocidad. Esta masa tiene cierta velocidad. ¿Qué va a suceder con la velocidad? ¿Seguirá esta trayectoria? La velocidad seguirá así y la luna se va hasta el otro mundo. No sucede eso. La manzana
debido a la fuerza gravitacional, va a hacer esta trayectoria, va a caer a la Tierra. ¿Por qué? Porque está actuando la fuerza gravitacional. Aparte de eso, aquí hay una fuerza gravitacional. Esta fuerza. Esa fuerza se llama la fuerza gravitacional. Esa fuerza hace que la manzana caiga a la Tierra. Pero si tiene velocidad, no cae verticalmente en caída libre. Queda una parábola. Si le da más velocidad, si se le da a esta manzana una velocidad mayor, ¿qué va a suceder? Si se le da una velocidad mayor, va a caer más lejos, ¿no? Más lejos. Si se le da una mayor velocidad todavía, va a caer mucho más lejos. Siempre cae, cae, cae. Y se da una velocidad mucho más grande, entonces se pone en órbita. Se pone en órbita. Entonces, esto es lo interesante de la fuerza gravitacional, que depende de ambas masas. Depende de ambas masas. Con esos estudios, Newton estableció lo que se llama la ley de la gravitación universal de Newton. Siempre que hayan dos masas, masa 1 y masa 2, experimentan una fuerza de atracción. Están separadas por una distancia r. R minúscula es la distancia de separación. Entonces, estas dos masas se atraen. Y Newton observó, experimentó y comprobó que esa fuerza gravitacional depende ¿de qué? Depende de las dos masas. Entonces dijo, la fuerza, sea la fuerza 1 o la fuerza 2, las dos fuerzas, o simplemente F, tiene esta expresión. La fuerza gravitacional es proporcional. G es la constante de proporcionalidad. Es proporcional al producto de las masas, M1 por M2, la masa M1 por M2. Directamente proporcional. Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esta es la ley de la gravitación universal de Newton. La fuerza de atracción o repulsión entre dos, perdón, no de repulsión, la fuerza de atracción, simplemente de atracción entre dos masas, es directamente proporcional al producto de las masas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Entonces, imagínense, entonces, una podría ser la masa de la Tierra y la otra podría ser la masa de la manzana. Y se atraía. Entonces, esa fuerza depende de las dos. ¿Quién hace la fuerza? Las dos, ambas. Lo propio sucederá aquí, por ejemplo, en el sistema de Luna-Tierra. Por eso, así como la Luna es atraída, como dijimos, la Luna es atraída, entonces también así como la manzana es atraída, la Luna también es atraída. Entonces, aplicando esta fórmula que aquí hemos puesto de la fuerza gravitacional, aplicando esta fórmula, igual la aplicamos aquí. La fuerza gravitacional entre la Tierra y la Luna es directamente proporcional, esta G, al producto de las masas, masa terrestre por masa lunar, sobre la distancia que los separa al cuadrado, la distancia de Tierra-Luna, esta distancia al cuadrado. Y la fuerza se manifiesta en las dos, entonces depende de las dos. Volviendo al tema anterior, ¿de quién es la fuerza? Sería de las dos, tanto de la Tierra y la manzana. Esa es la ley de la gravitación universal de Newton. Lo propio con el Sol. Entonces, cada masa origina un campo gravitacional. Aquí tenemos, por ejemplo, la masa terrestre. La masa terrestre origina un campo gravitacional en todo su entorno. Y cualquier cuerpo que esté próximo a ella experimenta la fuerza de atracción. Claro, un cuerpo pequeño se siente atraído. El Sol también tiene un campo gravitacional. Y como el Sol es una masa más grande, entonces le atrae a la Tierra. Está en el campo gravitacional de la Tierra. Eso es. Entonces.
la fuerza gravitacional. Y finalmente veremos la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad G, que normalmente todos apuntamos como que es 9,8. Aquí estamos dibujando un cuerpo de cierta masa, quizás más pequeña. Un cuerpo de masa pequeña que está en la superficie terrestre. Imagínense aquí un cuerpo. Está un cuerpo de masa M. La masa M. Y por otra parte aquí está la masa terrestre. La masa terrestre. Entonces un cuerpo de masa M sobre la Tierra. El peso será masa por gravedad. Si sacamos, ¿cuál es el peso? Preguntamos el peso y el peso es el producto de la masa por la gravedad. Este sería el peso. El peso de la masa. Por una parte. Por otra parte, tenemos la fuerza gravitacional, pensando que el centro de masas terrestre está en el centro mismo de la Tierra. La distancia sería el radio terrestre, suponiendo que el centro de masas está en el centro terrestre. Bien, esto sería entonces la fuerza gravitacional. Fuerza gravitacional. La pregunta es, ¿el peso será diferente a la fuerza gravitacional? La respuesta es no. No es. No es. Es la misma. Por tanto, igualamos. Y si igualamos, podemos simplificar las masas. Masa con masa se simplifica y queda la gravedad. La gravedad es igual a la constante gravitacional G. La gravedad es igual a la constante gravitacional G por la masa terrestre sobre el radio terrestre. Radio terrestre. Entonces recuerden que el radio no es el mismo. No es el mismo. Porque la distancia del centro de la Tierra a la superficie depende del lugar. ¿Cuál es la variable? R. G es constante. Masa terrestre constante. Lo que varía es R. Varía R. Entonces, por ejemplo, la gravedad a nivel del mar posiblemente sea 9,8 o 9,81. Pero en otro punto puede ser 9,69 o 9,83. Depende del radio terrestre. Depende del terrestre. Por ejemplo, no es lo mismo el radio terrestre hasta Santa Cruz que hasta La Paz. La diferencia son casi 3.500 metros. Entonces, es inversamente proporcional al radio. A menor radio, mayor gravedad. A mayor radio, menor gravedad. La gravedad en La Paz es menor que la gravedad en Santa Cruz. Por eso los argentinos dicen que la pelota pesa menos en La Paz y vuela cuando patean. Bueno, pues ayer en el partido pateaban y demasiado fuerte, no podían medir. Entonces, la gravedad depende del radio terrestre. Por ejemplo, decimos que la Tierra normalmente es achatada a los polos y ensanchada al ecuador. La Tierra es achatada a los polos y ensanchada al ecuador. Aquí podemos dibujar, por ejemplo, este sería el radio del polo y este el radio del ecuador. Radio en el polo. Y aquí tenemos el radio en el ecuador. Radio en el ecuador. Lo pone como eso, no importa. ¿Cuál es mayor? El
la gravedad en el polo será la constante gravitacional, la masa terrestre sobre el radio en el polo al cuadrado. Y en el ecuador, la constante gravitacional, la masa terrestre sobre el radio del ecuador al cuadrado. ¿Dónde es mayor la gravedad? Donde debe ser menor, en los polos. La respuesta sería en los polos. No es igual, como tampoco la gravedad es diferente aquí o en La Paz, en todas partes. Ahora, por supuesto, si nos alejamos a una distancia mucho mayor, a ver, vamos a dibujarlo, de aquí, una distancia que sea hasta aquí. El doble del radio terrestre. Entonces, en ese caso, tendríamos que aquí incrementar un 2 para sacar la gravedad, ¿no? Aquí un 2. 2 al cuadrado 4 veces. Sería la cuarta parte al cuadrado. Si la gravedad es 9,8 en la superficie terrestre, hay una distancia ahí, sería la cuarta parte, 2,45. En este punto, aquí, la gravedad sería 2,45 metros sobre segundo al cuadrado. En cambio, aquí en la superficie, la gravedad, bueno, medida también, que se puede medir con, de alguna manera, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. A medida que nos alejamos, la gravedad disminuye. Por eso lo digo una vez más, no es lo mismo la gravedad en La Paz que en Santa Cruz, o que un pico elevado del Illimani o del Cerro Rico de Potosí, no es la misma. Bien, a medida que nos alejamos, va disminuyendo. Lo propio, el Sol tiene su propia gravedad. La gravedad del Sol será con la masa del Sol y el rayo del Sol. La gravedad de la Luna será con la masa de la Luna y la gravedad de la Luna. Como la Luna es más pequeña, cuando fueron los astronautas a la Luna, parecían que estaban andando sobre nubes, porque la fuerza de atracción era mucho menor. Entonces, este es el tema de interacción gravitacional que estamos estudiando en esta parte. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hasta a ver, estas son las gravedades, más o menos. Hubo una teoría hace años que decía, voy a intentar, o mejor, vamos a verlo aquí donde están los planetas. Donde dibujé los planetas. Aquí. Hubo una teoría, hace muchos años, como siempre, algunos ocurrentes, bueno, con algún cierto sentido correcto, inventan teorías. Bueno, aquí está Mercurio. Aquí está Venus. Aquí está la Tierra. Aquí estaría Marte. Aquí estaría... Los planetas tenían que alinearse. Ah, si los planetas se ponen en una sola línea, y no como esto, entonces la Tierra tendría que ser, primeramente, atraída por el Sol, atraída por el primer planeta. La Tierra hubiera sido atraída por el segundo planeta y por el cuarto planeta. La Tierra hubiera sido atraída por el primer planeta y por el quinto planeta. Es decir, la Tierra hubiera sido sometida a fuerzas de todos los lados, hubiera reventado y era el fin del mundo. Menos mal que eso no sucedió,
Por eso decía al principio, es admirable el orden con que han sido creados y cómo no se chocan, no se estorban y giran. Pero evidentemente pensando sería así. Ahora, claro, viene la pregunta, porque imagínense, si la Tierra fuera mucho más grande, en lugar de ser esta la Tierra, que sea esta, la Tierra. Hubiera tenido mucho más masa. El Sol y los demás se ordenaban en torno a la Tierra por la fuerza gravitacional. Bueno, se puede imaginar muchas cosas. Si la Tierra fuera más grande, sería así. Porque evidentemente la mayor masa atrae. Por eso que cuando estamos en la Tierra y tenemos nada más que una pelota, la pelota como tiene una masa, qué sé yo, de 1 kilo, 2 kilos, no sé, se cae. Todos los que tienen menos masa empiezan a caer, a no ser que tengan velocidad. Ahora, igual, lo mismo podemos decir que los planetas están cayendo al Sol. O sea, hay una fuerza de atracción, de la Tierra al Sol. Y la Tierra tendría que caerse al Sol. Claro, el Sol está lejísimo, en el dibujo por eso se ve pequeñito, solamente por el dibujo. Pero no es que sea pequeñito, sino que está lejísimo el Sol, con respecto a la Tierra. Si la Tierra no tuviera velocidad, cae el Sol y todos morimos carbonizados y crespos. Pero ¿por qué no cae la Tierra al Sol? Felizmente porque el Creador lo hizo que tenga una velocidad. Que tenga velocidad. Entonces, esa velocidad o esta fuerza de atracción gravitacional que ejerce el Sol, hace que la velocidad cambie de sentido. Ahora está ahí la velocidad. Ahora está ahí, tangente a la curva y va cambiando de sentido y se pone en órbita. Se pone en órbita. Por eso que todos los planetas tienen su velocidad. Por eso que no caen, se mantienen en órbita, a no ser que suceda algún fenómeno extraño. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces he pasado esta mañana ya la información. Hasta aquí es el examen del tercer parcial. No es muy largo, entre temperatura, dilatación, calorimetría, termodinámica y gravitación. Estudien por lo menos la ley de la gravitación universal de Newton, las leyes de Kepler, que es lo más importante. Son 4 leyes que estudian, y los principios éticos. El día de mañana voy a pasar algún práctico para que vayan practicando, y el día viernes también haremos algunos problemas. Y por supuesto también en las ayudantías de problemas vayan practicando los problemas con los estudiantes. Bien.